hablaba de control, pero el control como tal no es un control de... un control en el cual, por ejemplo, el fichaje, que hay uno que mira y controla al resto. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer y luego entre nosotros medimos si se ha hecho o no se ha hecho. Es decir, el control es cuando uno tiene la información y el resto no. Aquí no, aquí la conocemos, es pública. Teníamos una baja productividad también. No medíamos ningún tipo de eficiencia. Es decir, sí, sabíamos más o menos lo que nos costaba producir una máquina, pero luego todo lo que excedía a una vez que salía de fábrica no se volvía a medir. Nosotros sabíamos con qué margen más o menos habíamos vendido el equipo, pero como luego no se volvía a comprobar si el resultado final, una vez ya entregado al cliente y puesto en marcha, se mantenía ese margen de contratación, pues no sabíamos si había un resultado final real válido. Es decir, podías tener un problema de que cobrabas cuando cobrabas, toda esa financiación que le dabas al final al cliente no lo teníamos en cuenta, las garantías porque había incidencias en con el producto o bien porque había habido una situación de montaje que se había alargado en el tiempo, porque la información que nos había llegado a través de los comerciales no era la real. Todo eso al final te genera unos gastos que no los incorporábamos a la ficha de margen y por lo tanto no sabíamos lo que nos estaba costando cada equipo. Tampoco sabíamos si en un determinado sector, pues a la hora de entregar las máquinas, había otros gastos adicionales que, como lo soportaban otros elementos de la empresa que no reflejaban ese gasto, pues al final no sabíamos realmente a qué precio estábamos, con qué margen estábamos vendiendo. Al final, la sensación que teníamos después de una serie de estrategias comerciales que no nos habían salido bien era que íbamos a menos, que no veíamos un futuro claro y teníamos una sensación de muerte dulce. Es decir, no nos atrevemos a dar pasos porque como encima tampoco tenemos dinero, es la pescadilla que se muerde la cola. Ya no veíamos más que el corto plazo. Sí, habíamos hecho reflexiones estratégicas con gabinetes, pues yo qué sé, Eurogap o Eragincore o gente que se dedica un poco a este tipo de analizarte y decirte dónde tienes el problema. Si el problema ya sabemos dónde lo tenemos, más o menos. El problema es qué hacemos para salir. ¿Quién lidera eso? Porque te lo dicen, pero luego tienes que salir tú. Entonces, es más de lo mismo. Tienes una jerarquía, tienes unos posicionamientos y tienes unos choques entre departamentos terribles, incluso entre las personas. Los de abajo contra los de arriba y los de arriba contra los de abajo. Tú al final piensas que solo te pasa a ti, pero le pasa a todo el mundo. Luego vas viendo, vas hablando con otras organizaciones y es común. O sea, yo no... Entiendo que igual, si no habéis pasado todavía por la empresa, estas historias pues os vienen un poco igual de oídas, ¿no? Pero cualquier paso que se da dentro de la empresa es al final una negociación. Nosotros para sacar una máquina, lógicamente tienes el coste, el precio de venta, tienes el plazo de entrega y tienes las connotaciones de cliente. Nosotros hacíamos una reunión de planificación donde definíamos cuándo iba a salir, para cuándo iba a estar el material de compra, para cuándo iba a estar en máquinas, pero al final, si uno de los departamentos no cumplía y había que atrasar una semana, pues atrasaba una semana. El cliente, pues bueno, ya llegará a la máquina cuando llegue. Tampoco es eso, ¿no? Pero al final, la conveniencia de las personas o el no tener conflicto con el otro departamento, porque, joder, si no llega, ¿qué van a venir el sábado? Joder, ¿quién se lo dice, no? Toda esa historia al final te lleva a que pierdes ventas, a que los comerciales no se atreven a coger el compromiso ante cliente de nada porque luego no les van a responder y no va a tener entrada con ese cliente otra vez. Es difícil que la gente asuma o salga a vender si no sabe si tiene respaldo detrás y si la gente va a cumplir. Bueno, toda esa historia es al final lo que nos lleva a finales del 2012 a un punto de inflexión en el que tenemos que plantearnos una reflexión de decir, oye, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que dar un cambio de rumbo. En esa tesitura, pues, la gente del Consejo Rector, no sé exactamente cómo, aporta pues, la figura del Grupo NER. Yo no lo conocía, sinceramente. Bueno, nos enteramos un poco de lo que es, como ha comentado Óscar, pues bueno, lees un poco, entras en Internet, ves empresas en las que ha colaborado, algunas teníamos algo de relación pues porque eran proveedores nuestros, talleres mecánicos y tal de cerquita nuestro. Y bueno, pues hoy hubo gente que empezó pero que luego lo dejó porque ya más o menos lo estaban medio implantando.
al final ves que son gente que te aporta, no solo ve lo que te pasa, sino que te aporta medidas que puedes ir tomando para tratar de paliar esa situación y caminar hacia un futuro, ¿no? Entonces tienen ideas muy claras, muy concretas, que te dan la vuelta a lo que es la estructura de la empresa, pero te dan la vuelta a todos los niveles, organizacional, de jerarquía, salarial, de compromiso, a todos los niveles. Entonces, pues, yo les decía, se reían, digo, joder, yo era en ese momento cuando había empezado en La Sexta, no sé si habíais visto lo de Chicote en la cocina. ¿Suena? Es que era igual, o sea, menos pasarte el dedo por la campana, lo demás es igual, ¿no? Entonces, joder, te cambian todo. Te cambian todo. Yo venía de estar lo que es en oficina técnica. Yo tengo formación de empresariales, entonces, pero toda mi vida había estado prácticamente trabajando en lo que es la parte técnica, llevando pues el montaje de las instalaciones, servicios técnicos, montando los servicios técnicos por todos los lados y tal. Y llevaba 3 años en la parte financiera, como responsable financiero. Y entonces entraron ellos, hicimos lo primero, había que hacer esa asamblea en la que la gente se tenía que sumar o no sumar. Pero sí es importante ese punto de inflexión en el que, si decides que lo vas a hacer, asumes las consecuencias de lo que vas a hacer. Porque entran y lo mismo terminas de comercial o terminas en oficina técnica diseñando o, no sé, o en una máquina. Entonces, al final, ¿qué necesitamos? ¿Qué mimbres tenemos? Y con esos mimbres hay que hacer la cesta inicialmente. No se echa nadie, se recompone la figura y los cambios no son permanentes. Entonces, se hizo la votación y en un 96% se aceptó. Entonces, el primer día o 2 días te hacen entrevistas, tú qué has hecho, qué haces, qué formación tienes, bueno, y esperas a que llegue el día de... Bueno, tú te vas a quedar como estabas. La situación está del espacio de confort, que más o menos dices, por lo menos controlo lo que hay, ¿no? Controlas un huevo. De lo que yo hacía como financiero a lo que tengo que hacer ahora no tiene nada que ver. Me he pegado el primer año sufriendo como un... pero aprendiendo, o sea... Es un cambio radical. Lo que es la cuenta de resultados, yo antes hacía una cuenta de resultados, bueno, mensual sí, perfecto, unos cuadros con unos colores impresionantes, un resumen de lo que más o menos había pasado porque había variado, todo sacado de la contabilidad. Nosotros contabilizábamos, cerrábamos, metíamos nuestras provisiones, pero nada que ver con lo que hacemos ahora. Ahora es un control exhaustivo de cada contrato que entra, desde que entra hasta que se cierra. Es decir, tú puedes contratar con un 30%, que es el mínimo. Ahora, antes se vendía, bueno, más o menos, ¿no? Un 26, no, ahora tiene que ser un 30 o más. Pues bien, si es un 30, es un 30. Con ese margen contratas. Cuando has contratado, se somete un poco a la empresa. ¿Se puede cumplir este 30? Pues sí o no, porque igual hay alguna circunstancia que el comercial no conocía y que luego, pues, por lo que fuese, si es un 28, será un 28. Y ese es el que hay que conseguir. A partir de ahí lo comparamos con lo real. Es decir, hay un control totalmente diferente. Entonces, una de las cosas que se ven es que tú realmente el crecimiento tiene que ser sostenible. Si tú, por ejemplo, una organización como AMPO, que por ventas empieza a contratar, a los 2-3 años empieza a no ser eficiente y empezaría a perder trabajo. Porque los costes te los da la eficiencia. Entonces, durante un tiempo es posible que sí, pero luego, al final, empiezas a perder. Entonces, al final, tenemos que crecer, tenemos que contratar más gente, pero porque realmente, es decir, lo que te hace crecer es que eres eficiente. Es decir, a día de hoy, ¿por qué en Gasor podemos acceder a contratos que igual antes no? Pues porque hemos mejorado la eficiencia un 40%, si no, no. Ahora, eso nos va a dar en un futuro crecer.